Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos nueva vez a otra entrega de su programa Foro Semanal. Y esta tarde vamos a analizar de manera detallada con un experto la situación de Venezuela. Pero no solo de Venezuela, porque ahora hay una crisis en Venezuela, una crisis institucional y económica. Pero en Estados Unidos hay una situación igual de preocupante, con una violencia racial que ha costado varias vidas, entre ellas la matanza de Dallas. Luego de esto vino un tiroteo donde también perdió la vida a manos de policías blancos, un afroamericano. Y esa situación mantiene el ánimo de los estadounidenses bastante caldeados, pero igual situación está viviendo ahora Gran Bretaña y todo esto y los demás países que tienen que ver con el Reino Unido. Son 4 los países que conforman el Reino Unido que decidió separarse, fundar tienda aparte de la Unión Europea. ¿Afecta esto a República Dominicana, esta separación? Pues nuestro experto nos dirá qué tanto pudiera afectar, aunque no sea a corto plazo como lo han planteado otros expertos. Pero otra situación que les traemos esta tarde en Foro Semanal es el tema de los lamentables accidentes de tránsito. Sí, solo en un accidente el pasado fin de semana se perdieron 18 vidas de una comunidad. Hubo una familia que perdió 8 miembros. Señores, esa situación no puede continuar en República Dominicana. Somos el segundo país en donde más mueren personas por accidentes de tránsito. Es una situación que está en nuestras manos, en las manos de quienes guiamos, conducimos, transportamos personas. Muchos lo hacen para vivir, otros lo hacemos con nuestra familia. Pero en definitiva, la educación vial que hace falta en todos los niveles en República Dominicana, debemos aprenderlo, pero aprenderlo ya, porque es una materia que debimos estudiarla y aprenderla ayer, es decir, que estamos bastante atrasados. Es una epidemia el problema de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Ese tema lo trae hoy a colación Carol Martínez, que nos ha preparado todo un reportaje con esta situación y lo lamentable que son los accidentes, la secuela que dejan, familias sin padres, sin madres, sin hijos, todo un desastre. Personas que hoy son productivas y mañana están un vegetal en una silla porque o no tienen una pierna, no tienen ninguna, le faltan unas extremidades, o no pueden caminar. En definitiva, una situación, un drama humano calamitoso el que estamos viviendo en República Dominicana por los accidentes de tránsito, las imprudencias de usted, las imprudencias mías. Así es que vamos a ver este trabajo. Con eso empezamos hoy en Foro Semanal, pero queremos dejar en la conciencia de nuestros televidentes que es una epidemia que hay en República Dominicana por los accidentes de tránsito. Vemos este trabajo de Carol Martínez y así iniciamos hoy en Foro Semanal. En los últimos días el país ha sido marcado por terribles accidentes de tránsito. Luto y dolor ha sido el saldo dejado en vías y carreteras. A pesar de las movilizaciones realizadas por autoridades que velan por la educación, fiscalización y orientación en torno a esta problemática, los medios de comunicación siguen registrando heridos y muertos por causa de las imprudencias de conductores. Aunque la Organización Mundial de la Salud estima que un transporte público organizado puede aumentar la seguridad, en República Dominicana estas consideraciones podrían tardar años luz, ya que en el desorden que se ha implementado desde los empresarios del transporte hasta el poco carácter con que se ha asumido desde el Estado, no ha sido factible bajar el nivel y peligrosidad que representan muchos ciudadanos a la hora de tomar un timón o un volante. El país se encuentra en el número 182, perteneciente a las Naciones Unidas, con más muertes de tránsito por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 41.7 fallecimientos. Los accidentes de tránsito se han convertido en un problema para el Estado,
ya que al año, según las estimaciones del Ministerio de Salud Pública, el gobierno gasta más de 50.000 millones de pesos en atenciones médicas para accidentados, por lo que los accidentes en gran medida laceran la economía del país. Implementar una educación vial ciudadana en gran medida garantizaría más conciencia en torno a este problema de salud. Las iglesias, centros educativos y de desarrollo comunitario juegan un papel importante a la hora de formar correctos y educados ciudadanos. Carol Martínez, Foro Semanal. Amigos, gracias por continuar con este contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy y ya estamos en compañía de nuestro invitado en esta tarde. En esta oportunidad nos acompaña el sociólogo Rafael Tejeda Acevedo. Él dice que no es experto, no se define como tal, pero sí lo es, pero en temas internacionales. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido a Foro Semanal. Gracias. A ustedes los sociólogos se le dice licenciado, doctor, porque normalmente hay un nombre que define, pero los sociólogos siempre se le dice sociólogo. Así es, puede ser licenciado, puede ser también como sea más cómodo para ti. Mire, usted Generalmente yo detesto el nombre licenciado, ¿no? Sí, yo también. Tiene un dejo de como si tú estuvieses o jugaras pelota alguna vez, un equipo de grandes ligas te contrató y te licenciaron. Entonces yo prefiero Rafael Tejeda. Hay personas que tú le preguntas el nombre y te dicen licenciado fulano de tal. Así o doctor, como que en el acta de nacimiento el licenciado o el doctor está primero que el nombre. Es. Lo acuñan como un nombre, pero Rafael. Ahora mismo hay una situación preocupante en el ámbito internacional y es que hay unas crisis y unas situaciones en varios países. Iniciemos con Venezuela, que es un país hermano con el que ambos gobiernos mantienen muy buenas relaciones, a pesar de la situación preocupante por la que está pasando el pueblo venezolano, una crisis institucional y económica. ¿Habrá espacio para que las autoridades venezolanas se sienten, conversen y se mitigue esta situación? En días pasados, el presidente Danilo Medina le ofreció el país para conversar, un lugar, una especie de un tercero imparcial. La oposición no está de acuerdo, aún no se ha discutido si sí o si no, pero la oposición venezolana salió al frente y dijo que no estaba de acuerdo, que no aceptaba el ofrecimiento hecho por el presidente de República Dominicana. Pero si no es aquí, en otro, allá mismo, pero habrá que darse ese momento para que esa crisis pueda tener un fin. Sí, bueno, la crisis venezolana hay que analizarla en su contexto desde diversos puntos. Hay una crisis económica provocada, entre otras cosas, por una gran conspiración que ha habido en contra de las autoridades democráticamente elegidas, pero también por la falta de claridad en la elaboración de políticas públicas prácticas de parte del gobierno de Maduro. Entonces, ¿cuál es la génesis? ¿Cuál es el origen de esa gran crisis? Hay dos partidos políticos que se disputaron el poder en una especie de frente nacional en Venezuela desde tiempos inmemorables hasta que llega al poder el presidente, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el 1999. ¿Y qué sucede? Que el presidente Chávez estructuralmente cambia a Venezuela, cometiendo muchísimos errores, pero imbuido de un sentimiento y un fervor populista o no, imbuido de un fervor que llevaba como principal protagonista el hecho de elevar las condiciones materiales de vida de las grandes masas desposeídas de Venezuela. Tuvo al principio grandes éxitos, pero
estuvo sometido desde el 1999 hasta hoy a grandes elementos conspirativos que fueron desde 2 golpes de Estado, un golpe de Estado práctico, el derrocamiento del poder, un boicot a la industria petrolera, un boicot al Estado financiero, la fuga permanente de capitales y un entramado en conspiración y en conjunción con el gran poder que nos domina en esta parte geográfica del mundo para sustituir eso. ¿Qué sucede? Fueron muchas enemistades que se granjeó. Así es. Pero también se granjeó muchas simpatías a nivel mundial. Sí. Desafortunadamente, el país está sumido en una gran crisis con una inflación que ronda los 50, los 60%, que con grandes problemas de aprovisionamiento, con un problema grave adicional, que es la caída en los precios del petróleo. En su momento más importante, el petróleo, cuando el presidente Chávez se crea lo que se llama Petrocaribe, que nos beneficia a nosotros enormemente, que el precio del barril de petróleo llegó a cotizarse hasta 140 y 150 dólares el barril, hasta hoy que el barril, el precio del barril de petróleo venezolano se cotiza en aproximadamente 38 o 40 dólares el barril. ¿Qué sucede con eso? Elemental, que los grandes programas de inversión en esa gran deuda social acumulada por los grandes partidos que se alternaron en el poder, el ADP, los copellanos, que no lograron satisfacer esas grandes demandas de esa población insatisfecha, eso hace que la caída del precio del barril de petróleo traiga consigo también el olvido o la no realización de esos grandes programas que se llaman misiones en Venezuela. Y todo eso trae consigo también el germen de una conspiración encabezada por sectores oligárquicos que han sido los responsables de sacar miles y miles de millones de dólares de Venezuela y que hoy se abocan y le exigen al presidente Maduro un referendo revocatorio. ¿Qué sucede? Que unido a la gran crisis económica, a la gran crisis de abastecimiento, a la gran crisis de seguridad, que son los pilares donde descansan hay otra gran crisis, que esa la hereda también el presidente Maduro. Esos pilares donde descansa esa gran crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? A los sectores interesados en el desarrollo y en el devenir histórico de esa gran nación, esa nación de Simón Bolívar, que es uno de los grandes líderes de esta América nuestra, de esta América morena, y que si no está en el primer lugar, descansa en el Parnaso donde descansan los grandes hombres de esta América. El diálogo, que es lo que propuso el presidente Medina. ¿Ha faltado capacidad de diálogo en esta situación de Venezuela? Absolutamente, porque ante el deterioro de la situación y ante la oposición creer que tienen acorralado a las fuerzas chavistas, han salido a la calle creyendo que pueden terminar en 6 meses con una revolución bolivariana que tiene 17, 18 años. ¿Y no habrá influido también el hecho de que el actual presidente quería o quiere gobernar imponiendo la figura de una persona que ya no está, que es el caso de Chávez? ¿No le ha resultado grande este cargo a Maduro para enfrentar toda la situación que heredó, buenas y malas, de un presidente que tenía una popularidad bastante alta? No, eso, mira, evidentemente el hombre no es más que el resultado del momento histórico en que vive. Y el presidente Maduro obviamente no tiene las características del presidente Chávez, que se convirtió en su momento y que por eso lo detestó esas élites oligárquicas de ese país, que reunía en sí mismo 3 grandes características. Era un mulato, era pobre y era guardia. Y por eso lo detestaban. Y obviamente transformó estructuralmente esa con esa característica, llegar a ser el primer ejecutivo de la nación. Y durar 17 años, durar 15 años. Entonces, evidentemente, a Maduro le ha faltado el carisma, la
elaboración de un programa de gobierno, pero también hay que entender que ha estado sometido de manera permanente a un elemento que ganó unas elecciones democráticas. Yo pienso que lo justo sería que se establezca un elemento de diálogo que puede ser en República Dominicana, como bien lo plantea el presidente Medina, que le ha abierto las puertas y le ha ofrecido el territorio de la República Dominicana para que esas fuerzas beligerantes lleguen a puntos coincidentes, ¿verdad? Y la otra es que esperar que el presidente Maduro termine su gestión y en unas elecciones democráticas, participativas, lo saquen del poder. No hay otra, o abocarse a una explosión social que traería consigo, entiendo yo, una guerra civil. Porque las pasiones desbordadas no traen otra cosa más que la confrontación, y la confrontación trae consigo la devastación. Esa situación que se está dando ahora mismo en Venezuela, hay personas que tienen que hacer hasta 35 horas de filas al mes para comprar unas que otras cosas de las pocas que hay, porque hay establecimientos que tienen sus anaqueles vacíos porque no tienen unos que otros alimentos, bebida, alguna medicina y cuestiones perentorias para subsistir. Pudiera toda esa situación mezclada con la inseguridad que se vive llegar a una explosión social, una guerra civil, una situación menos incontrolable que como está actualmente. Sí, menos controlable, sí, definitivamente. Todavía no ha llegado el cénix de esa situación, pero llegará. Y llegará toda vez o en la medida en que esas fuerzas beligerantes no se sienten a hablar sobre el futuro del país. ¿Qué sucede? Que los chavistas, que me imagino que no hay nada que unifique más que el temor, ¿verdad? No quieran terminar siendo ellos los presos en las cárceles de Venezuela. Y por otro lado, una oposición que está dividida en varios partidos y donde los egos están por el cielo en la mesa de unidad democrática, yo pienso que las aguas llegarán a su nivel. Mira, el presidente de la Asamblea, Henry Alou, de Venezuela, de la Asamblea que tomó posesión en diciembre, le quedan 6 meses en la posición. En diciembre él tiene que renunciar y darle paso a otra persona. Que esa otra persona que venga, que no sé quién es, lo va a elegir ese Congreso, si tiene un discurso más conciliador y se sienta con el gobierno de Maduro, yo estoy plenamente seguro y convencido de que pueden llegar a términos donde se imponga la razón, donde se imponga el bien común y donde se imponga el futuro de esa patria de Bolívar que merece mejor suerte. Bueno, de Venezuela hay mucho que hablar porque con esa situación que hay se nos llevaría a todo un programa seguir analizando esta situación, pero el mundo está en crisis no solo en Venezuela. Está la situación de Europa con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta situación pudiera en un futuro cercano hacer que los 4 países que forman Reino Unido se independicen por esta situación. Se vislumbra esa división, puede seguir compacto. Ellos decidieron en el referéndum ser los que se independizaran de la Unión Europea. Pero una crisis económica que le venga encima a Gran Bretaña por esta situación pudiera repercutir en una división posterior. Absolutamente. Mira, el mundo lo que está viendo es un reposicionamiento geoestratégico de las fuerzas que convergen y que tienen predominio en los mercados mundiales. Eso es lo que está pasando. La Unión Europea, que son 28 países, Inglaterra representa el 18% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, que como bloque... O sea, que se le fue ahora esa... Absolutamente. El alma económica de la Unión Europea. Absolutamente, por eso Alemania, que es, digamos, el motor de esa economía europea, le pone los términos tan duros en la negociación a Gran Bretaña, ahora a partir de la victoria del sí en el referéndum. Entonces,
La Unión, Gran Bretaña representa tiene una gran importancia como bloque, ¿no? La Unión Europea. El primer bloque económico del mundo es la Unión Europea con Inglaterra. En Inglaterra hay grandes problemas de minorías y a pesar de que tienen 2 millones de ciudadanos europeos dentro de su frontera, y esas grandes élites económicas que dominan Gran Bretaña son los que han provocado ese gran tsunami que puede acabar incluso con la cohesión interna, como muy bien tú señalas. República Dominicana, ¿se podrá ver afectada por esta situación? Sabemos que se exporta bananos, mangos, aguacate y ellos vienen aquí a hacer inversiones en alimentos, bebidas y otros sectores. Al año pasado me parece que hubo un intercambio comercial alrededor de 300 millones de dólares. Esa respuesta, ese análisis, yo lo quiero después de esta pausa. Ahora, mis amigos, vamos a comerciales, pero de regreso continuamos analizando esta situación de crisis que vive el mundo y en algunos puntos, pues puede ser que nuestro país, República Dominicana, y nuestra economía se vea afectada. De ese punto específicamente conversaremos tras la pausa. Ya regresamos. Seguimos con esta conversación que estamos sosteniendo esta tarde con el sociólogo Rafael Tejeda Acevedo. Y antes de irnos a pausa, preguntaba yo, ¿pudiera esta crisis, esta situación en la que está ahora envuelto Reino Unido y la Unión Europea afectar a República Dominicana en términos económicos? Mira, yo pienso que al margen de la conmoción financiera que puede causar, y que puede causar esa conmoción financiera primeramente en Europa y como efecto dominó en el resto del mundo capitalista, yo pienso que por el momento no nos afecta gravemente. Por ejemplo, las exportaciones de República Dominicana a Gran Bretaña, como muy bien tú decías, rondan los 170, 180 millones de dólares. Y las importaciones, 130, 140 millones de dólares, favoreciendo en ese balance comercial a la República Dominicana en unos 30 millones de dólares. ¿Dónde nos podría afectar más? En la medida en que se deteriora la libra esterlina en el turismo. Que ya empezó a deteriorarse. Exacto, en el turismo. Pero ¿qué sucede? De los prácticamente 6 millones de turistas que vienen a la República Dominicana al año, el market share de Inglaterra está por 160, 170 mil turistas, siendo esto menos de un 2% en el grueso de los turistas que vienen al país. Como te decía, al margen de la conmoción o el tsunami financiero que va a causar, ¿verdad? Ya se está viviendo en Italia, esta decisión de los británicos o de una parte de los británicos de separarse de la Unión Económica, yo pienso que por el momento nosotros no vamos a tener ninguna repercusión negativa. ¿De dónde sale qué se origina en el Reino Unido para separarse de la Unión Europea después de 43 años de matrimonio? Sí, lo que pasa es que hay que entender primero, la Gran Bretaña siempre ha sido una isla, ¿verdad? Independientemente de su tamaño, siempre ha sido una isla y siempre ha visto a Europa, a pesar de ser su patio trasero, como un continente separado. Fíjate que ellos entraron a la Unión Europea, más no adoptaron su moneda como moneda única. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es la chispa que genera ese referéndum que llama Cameron, que se lo llevó de paso? Exacto, él motiva la separación y ya no está... Claro, si le dieran la segunda oportunidad de llamar a un referéndum, no lo llamara, porque él entendió, intuía que iba a ser todo lo contrario, como a la mayoría de los políticos de Gran Bretaña, y le salió el tiro por la culata. Una mujer ahora hay... Sí. ¿Qué es lo que origina ese éxodo masivo de esa gran población pobre y negra, desposeída y árabe, que está sometida al hambre y a la guerra?
que eso sí no lo han globalizado los grandes imperios. Y esa gran migración que va hacia Europa es lo que hace que Cameron, en un exceso liberal, en ese partido, le haya costado el cargo por ese reverendo. ¿Y pudiera cambiar un poco, democratizarse más, tener efectos positivos el haber destituido, destronado a David Cameron ahora por una mujer? Bueno, eso ya, digamos, leí recientemente un artículo de un gran pensador inglés que dice que si el referéndum se hace hoy, permanecer en la Unión Europea gana 60 a 40. Fíjate para que tú veas lo que ha provocado eso. Hoy, dice ese gran pensador inglés, ganaría... O sea, que el momento fue el que no favoreció a David Cameron con el referéndum. Así es. Debió hacerlo entonces en otro momento Así para es. que fuera favorecido. Así es. Y seguimos hablando de crisis, pero ahora nos vamos a acercar un poco más al patio. Estados Unidos, si no es el principal, creo que el segundo socio comercial de República Dominicana. Sí, yo creo que sigue siendo el primero. Entre Haití y Estados Unidos hay una brecha. No, Estados Unidos, Haití, España. Estados Unidos tiene ahora, no es crisis, pero es una violencia racial que se ha llevado, le ha costado varias vidas, siendo las últimas los 5 policías de Dallas que fueron acribillados durante una protesta por la misma situación. Y luego se generó un tiroteo en donde perdió la vida un ciudadano de color negro de manos de agentes policiales. Esa situación tiene caldeado bastante los ánimos en Estados Unidos, al punto que el presidente de los Estados Unidos se vio junto al expresidente Bush en Dallas, rindiendo honor, dándole el pésame, si se quiere, a los familiares de estos 5 policías que perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones, como decimos aquí en República Dominicana. ¿Dónde va a parar esta situación, esta violencia racial que se ha desatado en Estados Unidos? Ese es un tema extraordinariamente interesante e importante. Mira, no hay ningún país en el mundo, ni siquiera África del Sur, que tuvo un sistema que se llamó el apartheid, que encarceló a un hombre durante 30 años que se llamó Nelson Mandela, sí, señor, que haya ejercido más racismo que los Estados Unidos. Siendo sus orígenes afroamericanos, los primeros... No, te cuento, mira, para entender el problema racial de los Estados Unidos hay que entenderlo en 3 etapas, pero yo te voy a, antes de esas 3 etapas, yo sé que el tiempo de la televisión es muy corto, sí, señor, y hay que hacerlo muy rápido, pero yo te voy a contar lo que dijo un presidente del Buró Federal de Investigaciones, conocido como el FBI o el FBI, por sus siglas en inglés, que dijo una vez, hace algunos años, que cuando un niño negro nace en los Estados Unidos, tiene 6 veces mayores posibilidades de ir a la cárcel que un niño blanco. Oye, qué interesante. Los Estados Unidos terminaron la esclavitud, más no el racismo. Y para entender el racismo en los Estados Unidos hay que dividir la historia de ese extraordinario país y gran nación en 3 elementos importantes, que van desde el implantamiento de la esclavitud en las colonias inglesas, desde que llega el Mayflower y cuando llegan los primeros barcos negreros, hasta la declaración de independencia del 4 de julio de 1776, ¿verdad? Que dicho sea de paso, de los grandes firmantes de esa declaración de independencia, que es la primera en el mundo que reconoce los grandes derechos del ser humano al nacer y que provoca, entre otras gran cosas, una gran influencia para la Revolución Francesa de años más tarde, que reconocen los derechos humanos. Repito, parte importante de los firmantes de esa declaración de independencia eran grandes negreros en sí mismos. Por ejemplo, George Washington, el general en jefe de los ejércitos norteamericanos, ¿verdad? Y Thomas Jefferson tenían haciendas de cientos y miles de esclavos negros. Entonces, ¿una contradicción? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Se termina la esclavitud cuando los norteamericanos, el capitalismo necesita esa mano de obra y los estados del norte
encabezados por Abraham Lincoln, derrotan a los estados esclavistas en esa guerra de secesión en los estados del sur, termina la esclavitud. Ese era el término ideológico, ¿verdad? Mas no terminan el racismo en el país. Esa es la primera etapa. Y luego viene ese gran movimiento, ¿verdad?, que se conoce como las leyes Crow, que son una serie de leyes que no le permitían a los negros asistir a los mismos sitios que los blancos, y que termina con la gran lucha de los derechos civiles en los años 60, que se combina con la gran lucha de ese pueblo norteamericano para que no le sigan enviando a sus jóvenes a morir a Vietnam, y que termina entonces con la erradicación de esas leyes Crow y con los derechos civiles. Luego, Martin Luther King tuvo una participación. Sí, que fue un gran pensador, ¿verdad?, cooptado por ese sistema, así como tiene cooptado una gran franja de negros, ¿verdad? Obama, Condoleezza Rice, Colin Powell, etcétera, etcétera, pero que en esencia, los negros representan, junto con los hispanos y junto con los pueblos originarios en esa gran nación, las minorías más abusadas, donde, para darte una idea, en los años 95, 96, antes de la depresión del 2008, los ingresos de una familia blanca en los Estados Unidos andaban por los $130,000 por familia. ¿Tú sabes cuánto andaban los ingresos de una familia negra? $12,000. Una diferencia bestial, absolutamente abismal. Absolutamente. Para darte una idea, en los Estados Unidos el 41% de la población carcelaria es negra. El 41%. El 41%. Pero no solamente eso, recuerda que de los 250 o 300 millones de habitantes que hay, los blancos superan con creces los negros. Sí. Es decir, han habido unas luchas extraordinarias para lograr una igualdad que le permita a los negros acceder a educación gratuita y de calidad, y a una salud gratuita y de calidad como tienen la población blanca. Muchas personas pensaron que al llegar a la presidencia un presidente de descendencia negra, como es el caso de Barack Obama, se terminaría quizás con esta lucha histórica que usted nos acaba de hacer ese recuento de manera rápida, por todas esas situaciones históricas que ha pasado Estados Unidos por el negro, por no querer, no tolerar la persona de color negro. Se ha avanzado con la llegada de Obama a la presidencia, porque en los últimos tiempos no son las muertes que han ocurrido en este año las primeras por asuntos raciales en Estados Unidos. Definitivamente que se ha avanzado un poco, pero no se ha llegado, digamos, a la conclusión de ese gran sentimiento racial antinegro en los Estados Unidos. Mira, para entender el problema de la negritud en los Estados Unidos hay que entender el problema estructural ideológico de esa sociedad. ¿Cuál es el elemento estructural? El elemento estructural es la relación laboral que hay entre blancos y negros, los lugares que ocupa la negritud en los puestos de trabajo de calidad y de desarrollo de ese establishment blanco. ¿Y cuál es el término ideológico? El término de odio, discriminación, incluso hasta de desprecio de ese blanco hacia la negritud. Entonces, todo eso es un cóctel sumamente peligroso que hoy está dando frutos negativos. Esos señores que se quieren erigir y que son el policía y el gendarme del mundo y que nos dan pau y que nos dicen cómo caminar, cómo vestirnos, cómo sentarnos y cómo comer en la mesa, deben realmente hacer un viaje interior y entender que independientemente del color de tu piel, tenemos el mismo origen y vamos exactamente hacia el mismo lugar. ¿Y pudiera esto afectar de manera negativa a la misma economía de Estados Unidos? Claro que sí, definitivamente. Ya le está afectando, de hecho. Tú mencionabas al presidente Obama. Fíjate, que no deja de ser un hombre con buenas intenciones,
¿verdad? Un hombre bien formado, que es lo que yo te mencionaba antes, que ha sido cooptado por ese sistema, ¿no? Sí. Es racial, así como fue Condoleezza Rice en su momento, como fue Colin Powell y como fueron una serie de negros que fueron ocupando algunas posiciones, algunos dirían algunas migajas que le dan, ¿no? Pero sí ha avanzado, y el presidente Obama, estoy plenamente convencido de que tiene muy buenas y grandes intenciones. Por eso ha intentado hacer una gran revolución en el sector salud que no le ha permitido y que no le ha sido permitido por ese gran lobby blanco que hay en el Congreso. Todo eso conlleva, obviamente, a grandes precariedades económicas, sobre todo sufridas por esas minorías nacionales que van desde los hispanos, los negros y los pueblos originarios, que ya nadie habla de ellos porque están confinados en reservas. Los blancos lo escogieron, pero igual no le han apoyado porque, como menciona usted, han sido muchos los obstáculos que ha tenido en el Congreso, en ambas cámaras, para programas de salud, con los inmigrantes, que ha intentado varias veces pasar proyectos. Con los jóvenes tiene un proyecto Dreamers que tampoco ha sido permitido, y otros tantos que han sido objetados. Hay que ver. ¿Pudiera esto tener su origen en ese rechazo al ser negro, al ser mulato, al ser de origen? Y sobre todo la supremacía blanca. Y sobre todo la supremacía blanca en un mundo totalmente globalizado y donde ya las ideas viajan con una rapidez asombrosa a través de los medios electrónicos. Entonces, esa gran supremacía todavía no le ha permitido al presidente Obama hacer una serie de cambios del sistema que traería beneficio no solamente a los inmigrantes, sino a los negros. Mira, ahora mismo está en debate y ojalá promulgue la ley el presidente Obama de una gran reforma migratoria que le permitiría a millones de hispanos que están en los Estados Unidos de obtener una ciudadanía o una residencia que le permitiría residir de manera legal en ese extraordinario país. Rafael, ¿y qué podemos esperar? Este mundo tan convulso, la vida pasa rápido, y todas estas crisis, ¿qué vendrá? ¿Qué espera? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene, sobre todo en estos países donde la situación no anda bien? En uno es la economía, como en Venezuela, que está bastante deprimida, pero el problema de Estados Unidos ahora mismo es el racial, no necesariamente es el económico, igual en Gran Bretaña y sus vecinos, pero está un poco convulso. Hay muchos que se pelean por el petróleo, dicen que más adelante serán otras las razones, pero en el momento el petróleo es un elemento de mucha discordia por lo costoso y lo infinitamente necesario que vendrá, que se avecina para estos países y los que estamos cerca de ellos. A la humanidad. Decía un gran pensador, uno de los grandes pensadores de la humanidad, que la vida no es más que un camino de lucha de manera permanente. Cuando tú naces en nuestros países, y sobre todo aquí en República Dominicana, no tienes resueltos tres grandes esos deseos materiales que deben hacer o que debe tener asegurado un niño al nacer: salud, educación y trabajo, ¿no? Entonces decía ese gran pensador que la vida no es más que un caminar de manera permanente y luchar por conseguir esas tres cosas. El mundo, ciertamente, como muy bien señalas, está en un proceso confuso, incluso a veces hasta caótico, ¿verdad? Por un lado, los Estados Unidos con sus bloques de poder, la Unión Europea y esas potencias emergentes como China, Rusia y esas grandes guerras, algunas le quieren poner el epíteto de religiosa, que yo no creo que sean religiosas, de los pueblos musulmanes, que más no árabes, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? El hombre, y tú lo vives en tu vida personal de manera diaria, luchar. Te levantas y miras los programas mientras te maquillas y sales, porque la vida es eso, luchar continuamente.
y yo estoy convencido que más temprano que tarde el mundo estará abocado a estados superiores de desarrollo que le permitan vivir con armonía, respetando la interioridad de cada quien y respetando sobre todo la integridad del planeta Tierra. Finalmente, don Rafael, ¿usted cree que esta situación de Venezuela pudiera arrastrar a los amigos cubanos? Bueno, ya dijo el presidente Castro que en el último congreso del Partido Comunista que las expectativas de crecimiento de la economía, que eran un 2%, está en un 1% y se debía en gran medida a la falta o la no llegada del petróleo proveniente de Venezuela. Claro que los afecta. Recuérdate que Cuba pasó de un momento sumamente difícil cuando cae el bloque soviético en 1989 y pasa lo que se llama un periodo especial que va desde el 90 al 94, 95, sumamente difícil y que pudo capear el temporal, entre otras cosas, por la figura carismática, que es donde lo tratamos ahorita, carismática de Fidel, que independientemente de cualquier contradicción que tú puedas tener con esa revolución, la figura de Fidel, una figura histórica y carismática, pero hoy están envueltos otra vez en ese... Hemos hablado de muchos temas que tienen un poquito de puntos negativos. En un minuto, porque el tiempo se nos ha ido, la paz en Colombia, ¿por fin llegaron a un acuerdo? Parece ser que sí, y yo me congratulo enormemente. Yo soy un gran amante de ese país. Es un país extraordinario de 44 millones de habitantes, con un grupo beligerante que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, que significa Ejército Popular, que tienen 50 años enfrentando al Estado en una guerra cuya génesis, dicen algunos pensadores colombianos, data desde el siglo antepasado, con el inicio de lo que se llamó la Guerra de los 1000 días, que fue una guerra azuzada por los Estados Unidos entre conservadores y liberales para independizar Panamá y apoderarse o apropiarse del Canal de Panamá. Algunos historiadores, entre ellos uno de los grandes pensadores colombianos recientemente fallecido, Orlando Fals Borda, que hablaba de que el origen de esa guerra viene desde ahí. Hay otros pensadores, en cambio, que dicen que el origen de esa guerra viene con el Frente Nacional que se da en la década de los 50 y que se da después de derrocar al gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla, que vino como exiliado aquí al país, dicho sea de paso, y que se llega a partir de la muerte de un gran líder colombiano que se llamó Eliezer Gaitán, ¿verdad?, en el 1948, y comienza lo que se llama la violencia clásica. Entonces, la violencia clásica ejercida tanto por los conservadores como por los liberales provocó que en esa época se formaran en los campos colombianos una especie de repúblicas independientes y sobre todo una en el Tolima, en el sur oriente de Colombia, una república independiente que se llamó la República Independiente de Marquetalia, que enfrentó la primera gran ofensiva del ejército profesional de Colombia en una operación que se llamó la Operación Lazo y que fue dirigida la resistencia por un señor que se llamó Manuel Marulanda Vélez, que le decían Tiro Fijo, y que a partir de ahí forma junto con un presidente de un elemento muy pensante que se llamaba Jacobo Arena, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué sucede? Que se dan muchísimos golpes, hay un hilo conductor que la hace más perversa la guerra, que es el narcotráfico, que viene a financiar no solamente las FARC, sino todas las fuerzas beligerantes de esa guerra, incluyendo los paramilitares y el gobierno colombiano. Como estamos terminando y no puedo terminar la idea, debo decir que yo saludo de manera ferviente ese acuerdo de paz que inicialmente ha logrado la administración del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y termino diciéndote, como dice un gran juglar de ese extraordinario país, me contaron mis abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que
que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor de Chimichagua. Ojalá que Colombia sea entonces una gran playa de amor y de inclusión social. Sí, señor, claro que sí. Bueno, como ustedes han visto, él no se define como un experto, pero te habla de manera detallada de esas situaciones que tienen otros hermanos, porque somos todos humanos, lejos o cercanos, pero humanos todos. Y así es que el hombre ha hablado largo y tendido. Nos quedan puntos por conversar, pero ustedes saben que en televisión el tiempo vuela, echa alas y vuela. Yo estoy muy agradecida de que usted haya estado esta tarde con nosotros en Foro Semanal. A su entera disposición siempre. Mis amigos, gracias por acompañarnos como de costumbre y decirles que eso es un hasta luego, porque la próxima semana ustedes y nosotros nos veremos la cara de nuevo. Su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, se despide diciéndole hasta la próxima. Bye bye, feliz resto del fin de semana.